Hoy conocerás una banda ya olvidada, pero a la vez importante, porque en esta banda estarían músicos que hoy en día son famosos y que dejaron huella en la historia de la música extrema, y que si buscas video e información casi no hay nada de ellos. Por eso me animé a contar sus inicios, ya que en mi opinión merecen estar en la colección de historias que hago en el canal de músicos y de bandas de rock y metal. Esta banda, llamada Old Funeral, tiene una historia muy curiosa, ya que fue formada por niños que más adelante se convertirían en músicos muy sobresalientes, ya sea por su arte musical o por una serie de delitos que cometerían por su falta de madurez y de sus problemas psicológicos, como la quema de iglesias y la profanación de tumbas. Por eso hoy conoceremos la historia de esta banda pionera y de culto llamada Old Funeral, y también veremos qué pasó al día de hoy con estos niños rebeldes que hoy día ya son adultos. Así que iniciemos esta historia del género del death metal ultra satánico y profánico, y comencemos con un tema que te hará sentir temor. Así que comencemos ahora. Comenzaría en Noruega, en un pueblo tranquilo y poco poblado llamado Liskloser, y en este pueblo viviría un niño de aproximadamente 14 años de edad llamado Thor Braseth, y este niño era amante de la música pesada, pero no solo se quedaría en escucharlo, sino también se animaría a aprender a tocar la guitarra. Por eso se pasaba días ensayando en su cuarto, además que era fan de bandas como Motorhead, Sex Pistols, Metallica y entre otras más. Y tal era la pasión por la música que Thor aprendería a tocar bien la guitarra y comenzaría a hacer covers de bandas de heavy metal del momento. Y todas estas bandas que escuchaba Thor era gracias a su amigo Jan Atle, alias Padden, que tenía el gusto de tocar la batería y también era el que compraba los vinilos y le enseñaba de bandas a su amigo Thor. Y Padden, cuando se iba a Bergen, siempre solía mirar en las tiendas los lanzamientos subterráneos que salían en esos tiempos. Y ahí Padden se pasaba el tiempo descubriendo bandas de metal y a veces se compraba algunos discos, porque como era un niño no tenía dinero para comprar más discos, pero una vez comprado los vinilos se la pasaba escuchando música al lado de su amigo Thor. Aquí una foto de ellos juntos y sentados, y vemos que Thor sostiene su guitarra mientras Padden sostiene en sus manos sus baquetas. Así entonces estos niños fanáticos de la música extrema a veces acudían a los conciertos de Motorhead, pero solo a veces, ya que recuerda que aún eran niños sin dinero y no podían ir a otras ciudades donde las bandas famosas tocaban. Pero un día normal, cuando el niño Thor asistía a sus clases, llegaría a conocer a un niño llamado Olve Eikemo, que más adelante se convertiría en todo un rockstar. Pero ¿quién era Olve Eikemo? Olve era el típico niño descarriado de la familia, era el rebelde, el amargado, el que se alucinaba el malo, el anticristiano, o sea, era la oveja negra de la familia, más aún que le gustaba la música satánica y estaba influenciado por todos esos grupos de los 80 que comenzaba a hablar en contra del cristianismo. Aquí una foto de Olve de niño, con su camisetita de AC/DC y con sus parches de sus bandas preferidas y sus cruces invertidas. Así bien malo lucía este niño llamado Olve, pero se comprende ya que era parte de su adolescencia. Pero como todo niño, Olve era muy inquieto y travieso, pero también divertido y muy aficionado a todo este mundo del heavy metal, y que junto a Thor y Padden se harían amigos. Y con toda esta onda de heavy metal, estos tres pequeños demonios deciden formar una banda, pero el problema era que no tenían instrumento, ya que estos niños aún no contaban con el dinero suficiente para adquirir instrumentos. Pero pasado el tiempo llegan a juntar dinero y comprarían sus primeros instrumentos. Y en mayo de 1988 finalmente forman la banda Old Funeral, y con esta banda harían death metal y empezarían a hacer varios ensayos y se pasarían horas y horas tocando y practicando en la casa del padre de Thor.
pero luego tenían que salir y buscar otro lugar para ensayar. Así fue que fueron a practicar en una sala de ensayo, pero antes habían conocido a 2 chicos más, pero estos 2 chicos jamás serían parte de la banda, pero sí tocaban juntos para practicar y pasar el tiempo. Así que el primero era un niño guitarrista llamado Harald Nevdal y el otro llamado Tyr, que era un cantante. Aquí una foto de los 5 juntos, y podemos ver a Thor con la camiseta negra y Olve con el cabello rubio, y Tyr en la voz y Padden en la batería, y Harald en la guitarra con la pierna alzada. Así que ahora mismo lo veremos en acción. Después de varios ensayos, harían una presentación el 3 de diciembre de 1989, con 550 personas en un pequeño festival de rock local, y eran la única banda de death metal. Y ese mismo año la banda lanzaría su primer demo llamado The Far Shot No Be, la cual la portada fue hecha por ellos mismos, y fue grabado por un amigo del padre de Thor, que tenía una pequeña grabadora de 4 pistas, de las cuales solamente sacaron 50 copias. Mientras All Funeral sacaban sus primeras demos, el niño Harald junto a su amigo Jorn y con la ayuda de Padden forman una banda de death metal llamada Amputation, que pronto sacarían 2 demos. Y atención con esta banda, porque uno de ellos pronto se iría a prisión, que eso lo veremos más adelante. Siguiendo con All Funeral, te cuento que en 1990 este grupo de adolescentes sacaría un demo llamado Abduction of Limbs, pero este demo sería algo mejor, ya que sería la primera grabación de metal realizado en el Great Holden Studio de Bergen, ya que el padre de Thor tenía un amigo llamado Pitten que era un joven productor. El padre de Thor le dijo a su amigo Pitten que su hijo tenía una banda y que eran unos adolescentes que recién iniciaban en la música, y que si él podría ayudarlos a grabar unos temas. Así que Pitten le dijo que claro, que vayan al estudio a grabar. Así este productor, que en aquella época era un muchacho que recién comenzaba como ingeniero de sonido, ayudaría a la banda All Funeral a dar sus primeras grabaciones. Aquí tenemos unas fotos históricas de Pitten con los adolescentes de la banda. En 1991, el adolescente Olve Eikemo, que era bajista y voz, se retira de All Funeral para formar otra banda. Entonces Thor pasaría las voces y entraría un bajista llamado Zorlak. Y curiosamente Padden un día acude a un concierto de Slayer, y en ese mismo concierto conoce a un adolescente de 15 a 16 años de edad llamado Christian Vikernes, quien tocaba la guitarra y entre otros instrumentos, y quien más tarde se uniría a All Funeral. Y este adolescente de Bergen era serio y aprendería rápido la música de la banda,
Aparte, ayudaba a movilizarse al grupo, ya que Christian tenía su propio auto. En esta fotografía podemos observar a Paden, a Thor, a Bark y a su amigo Jorn. En esta otra fotografía podemos observar a Barbie Kernes arriba, y a su costado está Paden, y abajo está Thor, y a su otro lado está Olve Eikemo. Entonces la banda All Funeral quedaba así: Barbie Kernes en la guitarra, Thor en las voces y Zorlak en el bajo y en la batería Paden. Así estas ovejas descarriadas sacarían un EP llamado The Buried Carcass en 1991. All Funeral solo duraría hasta 1992, porque después sus integrantes formarían otras bandas y tomarían otros rumbos. Así que recordemos que Harald y Jorn formarían la banda Amputation y Paden en la batería como ayuda. Así que más luego de hacer death metal con Amputation harían black metal y pasarían a llamarse Immortal. Y con esta banda el niño llamado Olve Eikemo se uniría y sería el vocalista y líder del grupo, y sería famoso con el nombre de ABBA, y después Harald se pondría el nombre de Demonas, y Paden se pondría el nombre de Cole Green, que después fue echado de Immortal por vago y ocioso. ¿Y qué pasó con la vida del niño Thor? El niño Thor que formó All Funeral se alejaría de la escena y hoy en día tiene más de 50 años y sale a veces en entrevistas contando lo que pasó en aquellos tiempos, como ahora mismo lo vemos ya hecho un señor y de edad. Y junto a ABBA se volvería a tomar la misma foto que cuando estuvieron niños y sentados, como estamos viendo la foto que están reunidos pero ya hecho unos señores. Y el joven productor llamado Pitten sería reconocido con el tiempo, porque Pitten sería quien produciría los discos más famosos de black metal en Noruega, y ayudaría a producir discos a las bandas como Emperor, Burzum, Immortal y Mayhem con su famoso disco de Mysteries Don Satanas. Mientras tanto, en Bergen, Christian Vikernes haría su proyecto personal llamado Burzum, pero con el tiempo se iría a prisión por acabar con la vida de Euronymous y también sentenciado por quemar iglesias, pero también con él se iría a la cárcel su amigo Jorn, que ahora mismo vemos en foto a los dos juntos. Pero el adolescente Jorn, cuando salió de la cárcel, diría que jamás se arrepintió de quemar una iglesia, y ahora mismo lo veremos declarando: lo más importante es que la iglesia fue quemada. Y eso es algo que defiendo, lo defendí antes, lo defendí ahora y lo defenderé hasta mi muerte. ¿Por qué es tan importante para ti defender tus acciones? Sí, es algo así como... es como una declaración para derrocar el cristianismo. Como has visto, todos estos niños nacieron rebeldes por naturaleza y reflejaron toda su cólera a través de su música, y algunos por sentirse más extremos hasta acabarían con la vida de otros y harían actos vandálicos como la quema de iglesias y la profanación de tumbas, y que todo esto los llevaría a la cárcel. Pero aún así, al día de hoy, aún estas personas mantienen un pensamiento radical. Pero lo rescatable es que en esos países nórdicos, las personas desde muy temprana edad tienen el acceso a la cultura y al aprendizaje de música, algo que en América Latina no pasa, ya que muchos son fanáticos del metal, pero la gran mayoría no saben tocar ni siquiera un instrumento, algo que en Europa del Norte no pasa, y es por eso que en esos países hay bastantes bandas y se difunde mucho la cultura. Entonces, All Funeral ya es una banda olvidada que pocos conocen,
pero gracias a esos inicios salieron grupos como Immortal o Burzum. Así que si conoces a esta banda o lo has escuchado, puedes dejar tus comentarios o también sugerir bandas que tengan historia y que hayan dejado huella en la música extrema. Así que esto fue la historia de estos pequeños demonios que alguna vez crearon una banda llamada All Funeral.